Os aseguro que quien oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Cuando se escribieron originalmente los libros de la Biblia, no contenían referencias de capítulos o versículos, pero la Biblia se dividió en capítulos y versículos para ayudarnos a encontrar las escrituras de forma más rápida y fácil. Porque es más fácil encontrar en la Biblia Juan 3:16 que toda la frase de porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si bien en algunos casos los saltos de capítulo están mal ubicados y como resultado dividen contenidos que deberían estar unidos, en lo general las divisiones de capítulos y versículos son muy útiles. Desde mediados del siglo XVI, los editores de la Biblia han subdividido cada capítulo en versículos, cada uno de los cuales consta de unas pocas líneas cortas o de una o más frases. El versículo más largo de la Biblia es Esther 8:9 y el más corto es Juan 11:35, el cual dice: Jesús lloró. ¿Cómo se dividió la Biblia en capítulos? Los primeros manuscritos de los textos bíblicos no tenían la división en capítulos y versículos en la forma en la que hoy en día conocemos. En la antigüedad, los textos hebreos se dividían en párrafos o parashots, los cuales se identificaban por dos letras del alfabeto hebreo. P, que significa un párrafo abierto y que comenzaba en una nueva línea. Por el otro lado, la letra Samek indicaba un párrafo cerrado que comenzaba en la misma línea después de un pequeño espacio. De hecho, las primeras copias conocidas del libro de Isaías, tomadas de los rollos del Mar Muerto, utilizaban divisiones parashot, los cuales difieren ligeramente de las divisiones del texto masorético. Por otra parte, la Biblia hebrea también se dividió en algunas secciones más grandes. En la Torá se dividió en 154 secciones para que pudieran leerse en voz alta en el culto semanal a lo largo de 3 años. Durante el cautiverio en Babilonia, la Biblia hebrea se dividió en 53 o 54 secciones llamadas el Parashá de la semana, con el fin de que pudiera leerse en voz alta todo el texto bíblico en un año. Años más tarde, el Nuevo Testamento se dividió en secciones temáticas conocidas como Kefalía en el siglo IV. Posteriormente, Eusebio de Cesarea dividió los evangelios en partes que enumeró en tablas o cánones. No obstante, ninguno de estos sistemas se corresponde con las divisiones modernas de los capítulos. ¿Cómo se dividió la Biblia en versículos? Desde al menos el año 916 después de Cristo, el Tanaj ha contenido un extenso sistema de múltiples niveles de sección, párrafo y divisiones frasales, los cuales se indicaron en la vocalización masorética y marcas de cantilación. Los más frecuentes eran un tipo especial de puntuación llamado Sof Pasuk, el cual es un símbolo de un punto o pausa parecida a los 2 puntos y aparte que tenemos en el español. Posteriormente, cuando la Biblia hebrea fue traducida al inglés, se hicieron versificaciones que se corresponden predominantemente con las pausas existentes en hebreo, a excepción de ciertos casos aislados. La configuración de los versículos para el Antiguo Testamento se atribuye al trabajo realizado por el rabino Isaac Nathan ben Kalonimus, cuando publicó la primera concordancia bíblica hebrea alrededor del año de 1440. Para el Nuevo Testamento, la división de la Biblia en versículos fue realizada por el biblista italiano Santo Spagnino. Sin embargo, su sistema nunca fue ampliamente aceptado. Para el año de 1551, el impresor parisino Robert Steen creó otra numeración en su edición del Nuevo Testamento en griego y posteriormente la volvió a utilizar en 1553 en una traducción al francés de la Biblia. El sistema creado por Steen fue ampliamente adoptado y es este sistema que utilizan casi todas las Biblias en la actualidad, incluyendo las versiones en español. Para el año de 1555, Steen fue quien publicó una versión de la Biblia Vulgata Latina donde se incluyen los números de los versículos integrados en el texto, puesto que antes de que se imprimiera esta obra, los versículos se imprimían en los márgenes. La división de la Biblia en capítulos y versículos ha recibido críticas de algunos tradicionalistas y estudiosos modernos.
De hecho, muchos de los biblistas afirman que el texto se divide a menudo de forma incoherente, que incita a citar pasajes fuera de contexto. No obstante, los números de capítulos y versículos se han convertido en referencias técnicas indispensables para el estudio de la Biblia. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la división de la Biblia por capítulos y versículos facilitan la ubicación de un pasaje bíblico en específico? Dios te bendiga.